Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Estados Unidos se humilla ante Venezuela e Irán. Y revelan documentos que la OTAN ya operaba en Ucrania. En el ámbito económico, la invasión rusa de Ucrania y la reacción internacional resultante han sumido a los mercados energéticos en el caos, amenazando con terribles consecuencias económicas que rivalizan con las crisis del petróleo de la década de los 70. El indicador de materias primas de Bloomberg se fijó para su mayor ganancia semanal desde al menos 1960, ya que las sanciones a Rusia asustaron a los compradores. El carbón registró un repunte sin precedentes del 80%, el gas natural europeo batió récords de precios elevadísimos, y el petróleo osciló en el rango más elevado en 3 décadas. El repentino aislamiento económico de Rusia está ahogando una importante fuente mundial de energía, metales y cultivos. Y está amenazando los cimientos mismos de varios países y generando temores, de algo que el mundo desarrollado no ha sufrido en décadas, inflación aguda y escasez real de energía. Los precios del petróleo se dispararon a cerca de $120 por barril, ya que la incapacidad de obtener seguros, o petróleros, resultó en un boicot efectivo de millones de barriles rusos cada día. El incremento del precio del petróleo podría llegar a alcanzar los $185 el barril a finales de año. Otros puntos de referencia importantes que marcan la crisis son: gas natural europeo por encima de los €200 por megavatio hora, precios de carbón que superan los $400 por tonelada métrica en Australia, una medida clave de la escasez de diésel conocida como el margen de tiempo inmediato, que alcanza los $77,25 la tonelada. No es solo energía. El trigo saltó al nivel más alto desde 2008, por encima de los €400 la tonelada en París, ya que la guerra de Ucrania cortó alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales. El aluminio alcanzó un récord por encima de los $3.800 la tonelada, en la Bolsa de Metales de Londres, y el cobre cerró en su máximo histórico. Nunca habíamos visto picos de precios de materias primas tan pronunciados y repentinos en tantos activos, dijo Henning Gloystein, analista de Jurache Group. Hasta que haya una desescalada significativa, los precios récord, o elevados debido a las sanciones y las cadenas de suministro interrumpidas continuarán para muchos productos básicos en Europa y Estados Unidos. Los esfuerzos internacionales para domar el tumulto del mercado han resultado infructuosos, incluso acciones importantes, como el primer despliegue coordinado de reservas de petróleo de emergencia, por parte de los miembros de la Agencia Internacional de Energía. Esto crea una situación particularmente peligrosa para el presidente de Estados Unidos, Biden, ya que se dirige a las elecciones intermedias con índices de aprobación a la baja. El alivio temporal para los consumidores podría provenir de un lugar poco probable, sin embargo, necesario: Irán. Diplomáticos en Viena se están acercando a un acuerdo nuclear que podría eliminar las sanciones sobre el crudo de la República Islámica de Irán, dando luz verde al retorno de más de 1 millón de barriles por día al mercado. Sin embargo, incluso eso podría verse eclipsado por la magnitud de las pérdidas de suministro de Rusia, si la guerra en Ucrania sigue escalando. Irán es casi una gota en el océano en esta etapa, dijo Eli Macroth, estratega jefe de materias primas de RBC Capital Markets. Para desgracia de Biden, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se ha mantenido al margen. Arabia Saudita ha rechazado los llamados de la Casa Blanca para enfriar el repunte de los precios, aprovechando su capacidad de producción sobrante, una medida que tensaría sus propios lazos políticos con el presidente Vladimir Putin. En ese contexto también, se ha revelado que Estados Unidos estaría inclinando la cabeza ante Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con la finalidad de aislar a Rusia. El periódico New York Times reveló que funcionarios de Estados Unidos viajaron a Venezuela buscando aislar a Putin. Altos funcionarios de Estados Unidos viajaron el sábado a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en que Washington busca desesperadamente aislar a Rusia de sus aliados, al intensificarse el conflicto con Ucrania, informó el diario The New York Times. La invasión rusa de Ucrania ha llevado a Estados Unidos a prestar más atención a los aliados del presidente Vladimir Putin en América Latina, que Washington cree que podrían convertirse en amenazas a la seguridad si se profundiza el enfrentamiento con Rusia, dijo el diario citando fuentes no identificadas familiarizadas con el tema. Voceros del gobierno de Joe Biden y de Maduro consultados por AFP no contestaron de inmediato solicitudes de comentarios.
Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019, luego de que Maduro asumió un segundo mandato en elecciones ampliamente cuestionadas. Washington reconoció entonces al líder opositor Juan Guaidó, presidente del Legislativo, como única autoridad legítima, e impuso una batería de sanciones a Caracas en pos de forzar la salida de Maduro. Las medidas incluyen un embargo vigente desde abril de 2019, que impide a Venezuela negociar su crudo, que representaba 96% de los ingresos del país, en el mercado estadounidense. Desde entonces, Maduro recibió un fuerte apoyo de Rusia para poder seguir exportando petróleo, a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Según el Times, la actual visita a Caracas de altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca responde al supuesto interés de Washington de poder reemplazar parte del petróleo que le compra actualmente a Rusia, con el que dejó de comprarle a Venezuela. La Casa Blanca indicó el viernes que examina cómo reducir las importaciones de petróleo de Rusia, tras la invasión a Ucrania sin perjudicar a los consumidores estadounidenses, y manteniendo al mismo tiempo el suministro global. Estados Unidos señaló el mes pasado que estaría dispuesto a revisar la política de sanciones hacia Venezuela, si avanzaba el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, lanzado en agosto en México pero suspendido desde octubre. Así es, amigos, Estados Unidos inclina la cabeza ante rivales Irán y Venezuela. En el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, sobre el rol injerencista de la OTAN ejercida sobre Ucrania, hace unas horas se ha publicado el hallazgo de documentos, en Donbas, los cuales llevarían el sello de la OTAN, hecho que expondría que la Organización del Atlántico Norte, OTAN, ya operaba en el país ucraniano. Por otro lado, en la sede de Pravый Сектор, es una organización ultraderechista prohibida en Rusia, encontraron documentos con inteligencia sobre Donbass, sobre Crimea, con marcados con el nombre de la OTAN. Así, desde Donetsk aseguran que asimismo pues se prueba la directa influencia de la OTAN en toda esta situación. De hecho, desde aquí, desde Donetsk, Denis Pushilin denunciaba que preparaban ataques en contra de Donbass y también en contra de Crimea. Según nuestra inteligencia y los testimonios de los soldados ucranianos capturados, la ofensiva comenzaría el 8 de marzo de este año. Los hechos apuntan a que se planeaba invadir a la vez las repúblicas populares de Donbass y la Federación de Rusia, en particular Crimea. Según nuestra inteligencia y los testimonios de los soldados ucranianos capturados, la ofensiva comenzaría el 8 de marzo de este año. Los hechos apuntan a que se planeaba invadir a la vez las repúblicas populares de Donbass y la Federación de Rusia, en particular Crimea. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.